Este huevo simboliza ahora mismo el mayor problema de Donald Trump. Por un lado están sus grandes decisiones y sus declaraciones grandilocuentes que mantienen al mundo en estado de shock. Y por otro, los pequeños problemas internos. La economía del día a día de los estadounidenses, representada por la insólita carestía de huevos que padece Estados Unidos. El sacrificio de millones de aves por la persistente gripe aviar ha dejado los estantes vacíos en muchos supermercados y dado pie a imágenes alucinantes en el país de la abundancia. Largas colas, gente peleándose por una caja de huevos y racionamientos, como no se veían desde la crisis del papel higiénico durante la pandemia de COVID. Mientras el precio de los humildes huevos bate récords. A las puertas de los comercios, los clientes esperan la hora de apertura para poder hacerse con el preciado botín antes de que se agote. En algunos supermercados no ponen límites, pero en otros, tan conocidos como Walmart o Costco, los clientes solo pueden comprar 1 o 2 docenas. ¿Los huevos con bacon un lujo? Casi. En Manhattan se han superado los $14 por docena, más de $1 el huevo. Este gráfico muestra la escalada de los precios. Entre noviembre y diciembre la subida fue de un 14% y las autoridades prevén que se mantenga la tendencia con al menos un 20% adicional a lo largo de este año. El encarecimiento de los huevos repercute sobre los precios de otros alimentos derivados y sobre el precio de la comida en cafés y restaurantes. También afecta al ánimo de los consumidores. Arden las redes sociales mientras demócratas y republicanos se acusan mutuamente. Donald Trump culpa de la crisis a la anterior administración Biden por haber autorizado la matanza de más de 130 millones de aves de corral para tratar de yugular la epidemia, que surgió en 2022 provocada por una variante agresiva de gripe aviar. Escuchamos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Hay un montón de informaciones por ahí que culpan a esta Casa Blanca por el aumento del precio de los huevos. Me gustaría señalar a todos ustedes que en 2024, cuando Joe Biden estaba en el despacho Oval o arriba en su residencia durmiendo, no estoy segura, los precios de los huevos aumentaron un 65% en este país. En cuanto a la escasez de huevos, lo que también está contribuyendo es que la administración Biden y el Departamento de Agricultura dirigieron la matanza masiva de más de 100 millones de aves de corral. Mientras tanto, la oposición demócrata acusa al presidente de no estar haciendo nada, de preocuparse por asuntos como la reautorización de las pajitas de plástico, mientras ignora cuestiones más candentes. Durante su campaña, Donald Trump prometió de forma reiterada que bajaría los precios de los alimentos inmediatamente. Dijo, el primer día, y aquí estamos, pasado el primer día y el precio de los alimentos no ha hecho más que subir. Donald Trump llegó al poder con la promesa de contener los precios y frenar la inflación, pero por el momento parece que está ocurriendo lo contrario. Y los aranceles que ha impuesto a las importaciones de medio mundo no van a mejorar la situación, en particular los que ha impuesto a México y Canadá, los dos grandes vecinos y socios comerciales de Estados Unidos. En este otro vídeo os hablaba de los aranceles al acero y al aluminio y cómo de rebote impactarán en los precios de productos salidos de las fábricas estadounidenses, así como de sectores clave como el petrolero. Trump se ha disparado en el pie. La economía interna de Estados Unidos es su talón de Aquiles, el tiempo lo dirá. En cuanto a la crisis del huevo, tiene el mérito de haber dado materia a los guionistas de Hollywood, historias que es poco probable que se le ocurrieran a ninguna inteligencia artificial, como el robo de un camión con 100.000 huevos en Pensilvania, como si se tratara de un cargamento de oro. Me despido con un dilema existencial. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Espero que os haya interesado el vídeo y os animo a suscribiros. Newsk os necesita. Hasta muy pronto.